Bueno, a ver, continuando entonces con, entiendo que inicialmente habíamos abordado en la clase anterior la hemoglobina fetal, ¿no? Hemoglobina fetal, que teníamos la hemoglobina del adulto, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, la del feto, 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, y bueno, rápidamente en el nacimiento esa hemoglobina fetal era sustituida por la forma adulta en la medida que nuevos eritrocitos iban siendo sintetizados. Entonces con ello continuamos con destrucción de los glóbulos rojos. Esta ya la habíamos tomado, habíamos hablado, todavía no creo, ¿no? No, bueno, pero... Ya, entonces a ver, iniciamos desde acá entonces. Los glóbulos rojos, los eritrocitos, son liberados por la médula ósea, ¿no? Para el sistema, para la circulación, y entonces ellos regularmente circulan o viven unos 120 días, como está claro, ¿no? Entonces ahora ellos obviamente son anucleados, ¿no? Pero tienen unas enzimas citoplasmáticas para poder metabolizar la glucosa y formar unas pequeñas cantidades de trifosfato de adenosina. Además, los eritrocitos tienen otros sustratos para la utilización del oxígeno, ¿no? Pero ahora esos procesos van con el decorrer del tiempo, con el decorrer de los días del ciclo de vida de los eritrocitos, obviamente van quedando menos activos, ¿no? Y bueno, él no va a poder producir, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una ausencia de ribosomas, y en los ribosomas, la verdad, facilitaría la producción de proteínas para poder mantener la estructura de la membrana. Entonces así va pasando el tiempo y la membrana de este hematíe va quedando cada vez menos maleable, porque las enzimas, las proteínas van debilitándose y no van a ser repuestas. Entonces con esto la membrana va quedando más frágil, se rompe con facilidad, principalmente cuando pasa por regiones en la circulación donde puede ser un poco más estrecha, más angosta, los capilares más angostos. Ahí es lo que vemos nosotros en el vaso, ¿no? En el vaso nosotros observamos, ¿no?, que tenemos el rompimiento por el estrechamiento en la circulación, que es la hemocateresis, ¿no? Entonces, una vez que la membrana del eritrocito se va fragilizando, la célula se va a romper al pasar por estos puntos rígidos en la circulación y más angostos. Entonces hay muchos eritrocitos. Además de eso, también en otras zonas se van a autodestruir, y en el vaso, ¿no?, que es donde van a estar exprimidos en la pulpa roja esplénica. Entonces, allí esos espacios entre las trabéculas estructurales de esa pulpa roja, ¿no?, que pueden llegar a tener un diámetro de 3 micras, comparado con el diámetro regular de 8 micras de un eritrocito. Alguna literatura cita incluso 6 micras, es donde vamos a ir viendo que hay esa hemocateresis. Ahora, cuando se extirpe el vaso, el número de eritrocitos, obviamente que son eritrocitos seniles que van a circular en la sangre, van a incrementar considerablemente, ¿no? Entonces, es importante resaltar que las enzimas, ¿no?, que hasta cierto punto para esta destrucción de los hematíes van a participar, ¿no?, en la destrucción de los hematíes. Hay mecanismos moleculares que van a estar comprometidos con lo que es la eriptosis, ¿no? Esta eriptosis, que después más adelante lo vamos a ver, esta eriptosis principalmente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a disminuir, escribiremos acá. Entonces, la eriptosis, lo que vamos a ver es que va a disminuir la carga genética de la célula. Aquí hablamos de ATP y ADP, ¿no? Y el adenosín monofosfato. Después de disminuir también eso, también vemos que disminuye el poder reductor del eritrocito a través de la nicotidiamina adenina dinucleótido de fosfato, que es el NADP y el NADPH. Tenemos también que disminuye el glutatión, ¿no?,
reducido o oxidado, y así vamos a ver el estrés osmótico, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante en una diapositiva. Entonces, es así como se da esta destrucción de los hematíes. ¿Y en qué va a afectar? ¿Eso en qué va a afectar? Estos mecanismos moleculares que están involucrados en esa eriptosis del eritrocito, ¿no? Entonces, si es que se dan cualquiera de esas tres señales, ¿no? Cualquiera de esos señales para los mecanismos moleculares y destrucción de los eritrocitos, directamente, ¿qué es lo que afecta? Afecta la flexibilidad del eritrocito, el transporte de iones, la ligación de hierro-hemoglobina en forma ferrosa, no férrica, y obviamente va a evitar también la oxidación de algunas proteínas. Y bueno, nosotros se observan alteraciones de los eritrocitos. Aquí yo les he colocado una secuencia, porque la verdad es bastante cuando se habla de alteraciones de eritrocitos, pero podemos encontrar alteraciones morfológicas que vendría a ser como el tamaño, ¿no? Más relevantes de las eritroides en la sangre son lo que es la angiocitosis, y acá vamos a colocar, la habíamos colocado aquí, y la microcitosis y la macrocitosis. Cuando hablamos de angiocitosis, ¿no? Nos referimos al eritrocito, que muestran diferentes tamaños o diámetros en una misma extensión, que puede ser moderada o puede ser severa. Principalmente eso lo hallamos en pacientes que han recibido transfusión. Microcitosis, el nombre lo dice, se observa cuando los eritrocitos tienen un menor tamaño. Si hablamos que el tamaño regular es de 6 micras, más o menos 2, o sea, 6 micras, o sea, un tamaño menor a eso. Cuando hablamos de eso, también vemos que el volumen corpuscular medio puede ser a 80 femtolitros. Entonces, ahí se podría decir que puede ser una microcitosis. Ejemplos: una anemia ferropénica, una talasemia. En la macrocitosis, el nombre lo dice, cuando es mayor a 8 micras, ¿no? 8 a 11 micrómetros. Y cuando el volumen corpuscular medio es mayor a 100 femtolitros, entonces ahí nosotros podemos decir una macrocitosis. ¿En qué situaciones se observan? En anemias megaloblásticas, en anemias aplásicas, en anemias deshidropoyéticas congénitas o las adquiridas por el aumento de eritropoyesis, en hepatopatías crónicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí están las alteraciones morfológicas en relación al tamaño, ¿no?, de los hematíes. Ahora, además de eso, también hay en lo que es la forma. Cuando hay alteraciones en las formas, ahí decimos que es una poiquilocitosis. Dentro de la poiquilocitosis hay esferocitosis, eriptosis, ovalocitosis, diacrocitos, que es lo que les estoy colocando, y dentro de ellas, o en paralelo a ellas, según la literatura que se cite o se acuda, están las inclusiones en el glóbulo rojo. Y entonces acá yo les he colocado un consolidado de la diversidad de alteraciones de los eritrocitos que se pueden encontrar, ¿no? Entonces, en lo que son las poiquilocitosis, por ejemplo, aquí tenemos los esferocitos. Aquí, ¿no? Aquí tenemos los esferocitos. Son hematíes de forma esférica que han perdido un poco ya su palidez, ¿no es cierto? Aquí observen. Ellos están presentes más que todo en anemias hemolíticas congénitas, que son las esferocitosis hereditarias, o también las adquiridas, que es la anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Aquí podemos encontrarlos, como ya les dije, en anemia hemolítica, en la esferocitosis hereditaria, hiperesplenismo, en quemaduras graves, hipofosfatemia o en sepsis del Clostridium white. Después los eliptocitos. Los eliptocitos son hematíes que están alargados. Observen aquí la figura que está muy, muy clara, ¿no? Extremos simétricos. Ahí ven ustedes los extremos que están simétricos, contorno regular, ¿no?
pueden verse, ¿no? La leptocitosis en enfermedades en las que ya tienen un defecto congénito, ¿no? O en pacientes con anemia ferropénica. Los ovalocitos, que son los que están acá, son hematíes de forma ovalada. Miren esta forma, ovalada. En anemias megaloblásticas, por ejemplo. Los dicrocitos son hematíes que tienen la forma de una lágrima. Observen esta punta, aquí este eritrocito y la forma de una lágrima acá. ¿No? Es como una prolongación, obviamente anormal, que no es usual. ¿Dónde se observa? En la mielofibrosis primaria, que es una neoplasia mieloproliferativa. Aquí tenemos los llanocitos, aquí están los llanocitos, o también a veces los van a conocer como leptoicitos, ¿no? Los llanocitos son hematíes que tienen en la superficie un exceso, ¿no? Que es esta de acá, tienen como un exceso. Entonces, como que si fuese una área central de mayor contenido y alrededor mayor exceso. ¿En dónde se ven? En talasemias o enfermedad de Cooley, anemia ferropénica o postesplenectomías, en hepatopatías crónicas también. Los estomatocitos, aquí están estomatocitos claramente, son eritrocitos que tienen un exceso de agua. Entonces, ahí lo que va a observarse es una región como si tuviese una forma de boca en la zona central del eritrocito. Entonces, aquí se pueden ver en anemias hemolíticas, especialmente en los estomatocitos congénitos. También en el alcoholismo, por ejemplo, se observa, ¿no? Los esquistocitos, estos son hematíes que están fragmentados, observen aquí, realmente son fragmentos, y pueden presentar diversidad de formas. Entonces, el tamaño de ellos no es de 8 ni de 6 micras, sino generalmente es de 2 o de 3 micras, y habitualmente ellos son productos de una fragmentación mecánica, ¿no? ¿Dónde se observan? En anemias hemolíticas microangiopáticas. No es muy frecuente, pero también se observan en anemias megaloblásticas, obviamente por déficit de vitamina B12 o de ácido fólico, que es lo que habíamos visto antes, ¿no? Entonces, digamos así, son hematíes maduros de tamaño y de forma irregular. ¿Por qué? Porque son fragmentos resultados de una división, una fragmentación mecánica por la rotura de la membrana. Entonces, ahí de lo que se ve en las anemias hemolíticas, ¿no? Puede ser el síndrome hemolítico urémico, en la púrpura trombótica, trombocitopénica, en la coagulación intravascular diseminada también se observa. Aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, continuamos los drepanocitos. Estos drepanocitos son hematíes falciformes, ¿no? Ellos tienen la forma semilunar. Aquí está, ¿no? Una forma semilunar. Son alargados, son estrechos. Ellos contienen una hemoglobina anormal o la hemoglobina S. Más adelante lo vamos a ver. Es la hemoglobina S, ¿no? Y esa es en una forma desoxigenada. Entonces, tenemos los excentrocitos. Los excentrocitos, la hemoglobina está, digamos así, distribuida en forma preferente en los extremos, en los polos, ¿sí? De la hematía. Entonces, por eso es que se puede apreciar como que si fuese una zona central que está vacía, ¿no? Del hematía. Entonces, estos excentrocitos se pueden ver en los estomatocitos congénitos y bueno, ¿no? También se observa en lo que es la deshidratación, digamos así. Aquí tenemos los equinocitos. Estos equinocitos tienen dos grupos. El esquinocito y el acantocito son los eritrocitos espiculados, es así como se dice, ¿no? Entonces, estos esquinocitos son hematíes que son esferoides, digamos así, como si fuesen unas esferas de esferoides, pero tienen unas espículas, ¿no? Que son cortitas y están en toda la superficie. Acá lo podemos ver más claramente, ¿no? Aquí. Entonces, aquí está la espícula, por ejemplo, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, se observan estos esquinocitos en insuficiencia renal porque ha habido un aumento en la concentración plasmática de algunos derivados metabólicos.
Y los acantocitos que también son eritrocitos espiculados, digamos así, ellos son hematíes que tienen un aspecto redondeado, ¿no es cierto? Y muestran varias espículas, son varias, ¿no? Y son un poquito mayores, un poquito más alargadas que los esquinocitos, ¿no? Y están distribuidos de forma irregular. Está en hepatopatías, en anemias severas, administración de heparina, también se puede observar algunos de ellos. Acá nosotros tenemos alteraciones, unas consideraciones en relación a las alteraciones de la coloración de la hemoglobina. Entonces, la coloración de la hemoglobina o cromasia del hematíe básicamente se debe a la hemoglobina que está dentro, ¿no? A la hemoglobina que va a contener ese eritrocito. Entonces, pueden darse también algunas alteraciones eritrocitarias que van a ser recurrentes de las anomalías en el contenido de esa hemoglobina. Por ejemplo, la hipocromía, ¿no? Entonces aquí tenemos hematíes hipocrómicos. Estos tienen un menor contenido de hemoglobina, por lo que entonces se observa que la zona central es pálida, ¿no? Por ejemplo, en anemias ferropénicas. Ahí tenemos varias. Después tenemos la hipercromía. La hipercromía, ¿qué es lo que manifiesta? Manifiesta un elevado contenido de hemoglobina en los hematíes, en los esferetocitos. Policrosamías. En la policromasia, y son hematíes principalmente jóvenes que han migrado, ¿no?, de la médula ósea con anterioridad. Entonces, ellos obviamente van a tener un elevado contenido de ribosomas. Si se observan por tinción, digamos, se observa un número elevado de hematíes que presentan coloraciones azuladas, dependiendo de la coloración que se utilice, ¿no? Entonces ahí son los reticulocitos policromáticos. Inclusiones eritrocitarias porfirias, ¿no? Aquí nosotros tenemos varios, ¿no? Estos reticulocitos, por ejemplo, ¿no? Ahí en los reticulocitos nosotros observamos que tienen un citoplasma con una cantidad de ribosomas. Ahí está, ¿no es cierto? Una cantidad de ribosomas. Y entonces, bueno, en condiciones normales, los reticulocitos constituyen entre un 0.5 a un 2% de hematíes totales, pero cuando incrementa es porque ya hay unas inclusiones reticulocitarias mayores. Punteados basófilos que tenemos aquí tenemos justamente, como el nombre lo dice, que son basófilos que dan este punteado en el interior del hematíe y que va a ser también considerado como una policromasia, ¿no? Ese punteado basófilo eritrocitario, que es lo que en lo que se pone de manifiesto es con la tinción de McGraw, que va a ver que hay esos agregados de gránulos de ribosomas, que está acá. Cuerpos de Pappenheimer, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos, estas son inclusiones que se ven en los hematíes y se llama así, cuerpos de Pappenheimer, justamente por el estudio, por su investigación, por su investigador. Aquí pueden ver, pueden ser de pequeño tamaño y basófilos, están situados en la periferia, ¿no?, del hematíe, tienen unas partículas de hierro y obviamente se tiñen de púrpura, como estamos viendo aquí con la coloración de McGraw. Aquí después, aquí tenemos, en la anemia, está en la anemia sideroblástica congénita. Aquí tenemos los cuerpos de Howell. Aquí estas también son inclusiones eritrocitarias, son inclusiones redondas, son pequeñitas de una micra aproximadamente. El color ya es un color más violeta que en el otro. Se ve post-esplenectomías y estos corresponden a ¿qué es lo que son? Son restos del núcleo eritroblasto, ¿no?, del DNA que ha sido degradado de las células del sistema mononuclear fagocitario y entonces ellas han quedado ahí retenidas, ¿no? Los anillos de Cabot, como el nombre lo estamos viendo acá, ¿no?,
Anillos de Cabot son inclusiones, justamente, aquí, ¿no? Son inclusiones en una forma anular que se observan en determinadas circunstancias en el interior del hematín, que incluso hasta cambia de tamaño, ¿no? Ellos, ¿qué son? Son microtúbulos que vienen de la mitosis anormal. Las inclusiones eritrocitarias o saturnismo que tenemos acá, ¿no? Ahí se ve por qué, por intoxicación de plomo, ¿no? Y ahí es basófilo intraeritrocitario de una forma más grotesca, más grosera. ¿Por qué? Porque el ADN ha degradado anómalamente, ¿no? El ADN del RNA ribosómico degradó anómalamente y es lo que quedan esos residuos justamente por esa intoxicación de plomo. Y después tenemos las inclusiones eritrocitarias o porfirías, que son alteraciones cuantitativas. Ahí vemos, ¿no? Hay varias que están ahí distribuidas diversamente, ¿no? Punteados basófilos, poiquilocitosis, porfirías, es lo que vemos aquí. Bueno, y aquí, de una forma un poco más resumida, todas esas observaciones en relación a alteraciones de los eritrocitos, ya sea en tamaño, ansocitosis, microcitosis, macrocitosis, y también en alteraciones en la forma, que son las poiquilocitosis, dentro de ellas también algunas inclusiones que son las punteados basófilos, Holly-Howe, en fin, están considerados acá. ¿Ya? Anillo de Cabot, plasmidium, siderocito, todos ellos de forma esquematizada, desde luego. Bueno, y cuando estábamos conversando, nosotros en algún momento yo les estaba diciendo, ¿no?, que existen diferentes vías. Estábamos viendo que el calcio es muy importante, ¿no? El calcio dentro de la célula, aunque esté en menor proporción intracelularmente, en verdad es muy determinante para muchos ciclos metabólicos y para muchos mecanismos el calcio. Entonces, dentro de todo esto, nosotros observamos que hay tres formas de un estrés metabólico que pueden inducir la eriptosis. Jóvenes, disculpen. Que puede inducir la eriptosis, valga la redundancia, en un eritrocito. Entonces ahí tenemos lo que es el estrés energético, el estrés oxidativo y el estrés osmótico, que es lo que tenemos aquí. Energético, oxidativo y el estrés osmótico. Entonces, en cualquiera de esas tres vías, nosotros vamos a observar un incremento de calcio intracelular. Calcio intracelular libre, ¿no? Entonces, ese incremento de calcio intracelular libre va a generar justamente esas lisis, esa eriptosis de la célula, en este caso del eritrocito, ¿no? En el caso del estrés energético, por ejemplo, ¿no?, que lo tenemos acá, ahí nosotros que observamos una reducción de ATP. Esta reducción de ATP va a afectar a la ATPasa del calcio, ¿no es cierto? Aquí tenemos el ATPasa del calcio, y entonces va a reducir, ¿no?, su actividad y con ello la salida del calcio. Entonces, consecuentemente va a salir más calcio y nosotros vamos a tener menos calcio, y con eso vamos a tener un incremento del calcio intracelular. ¿Por qué? Porque reduce la actividad de la salida del calcio, habrá menos calcio que va a salir. Tenemos en el caso del estrés oxidativo, este de aquí es más simple, es el más simple de todos, el energético. En el estrés oxidativo, por ejemplo, ahí tenemos una reducción de glutatión reducido, que era lo que estábamos viendo. No sé si se acuerdan cuando nosotros vimos de que había unos mecanismos, ¿no es cierto? Uno de ellos era disminución de la carga energética de la célula en relación al ATP, ADP y aminofosfato. La otra era la disminución del NADP, que es el nicotidiamina adenina dinucleótido fosfato, y el otro el glutatión reducido oxidativo. Justamente a eso nos referíamos con el glutatión reducido. En el glutatión reducido hablamos del estrés oxidativo, ¿no? Entonces, en este caso hay la reducción del glutatión, es GSH, disminuye el glutatión, ¿no? Y entonces con ello incrementa la permeabilidad al calcio a través de los canales de cationes, permitiendo mayor ingreso
de calcio, aquí vamos a ver mayor ingreso de calcio, y con esto incrementa el cation en el interior de este eritrocito. Entonces aquí va a haber un mayor incremento, aquí va a haber una menor salida. Entonces incrementa el ion calcio libre. Cuando hablamos, aquí lo dejamos en paréntesis, cuando hablamos del estrés oxidativo, del estrés osmótico, en el estrés osmótico aquí tenemos que activa la fosfolipasa A2, ¿sí? Entonces, al oxidar la fosfolipasa O2, obviamente, ¿no?, se va a liberar el ácido araquidónico, el famoso ácido araquidónico de la fosfatidilcolina. Aquí tenemos la fosfatidilcolina, ¿no? Entonces, este ácido es convertido por la enzima ciclooxigenasa en prostaglandina E2. Entonces, esta va a estimular el canal catiónico, del que justamente va a depender la entrada del calcio. Y entonces aquí tenemos otra vía. Aquí está la fosfatidilcolina 2 y aquí tenemos, ¿no? Ignacio. Y entonces, en ese momento nosotros vamos a tener un mayor ingreso de calcio y mayor calcio libre también, pero a partir de ácido araquidónico. Entonces, se han dado diferentes experimentos y además de estos tres tipos de estrés oxidativo, energético y osmótico, digamos que se han podido también ver que hay vías complementarias, ¿no?, a través del cual se ha podido entender un poquito más estos niveles del ion de calcio libre, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el incremento del calcio intracelular libre, se observa de que se incrementa el canal de Gardós, y es aquí donde vamos a ver. Este canal de Gardós es un canal de potasio dependiente de calcio, que es un canal abundante, ¿no?, en el eritrocito. Entonces el incremento va a provocar la salida de más potasio y a la vez va a inducir la salida de agua y de cloro, que es lo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Consecuentemente, ¿qué es lo que va a generar? La contracción del eritrocito, ¿no? Entonces, así como el incremento de calcio intercelular y la disminución de potasio y la contracción de la célula, eso va a activar una escramblasa, esto de acá. Esto activa una escramblasa. Una escramblasa que se dice, ¿no?, escramblasa de fosfatidilcerina, ¿no? Entonces, esta fosfatidilcerina, esta escramblasa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que haya una externalización de la fosfatidilcerina. ¿Cómo les explicamos esto? A ver, la fosfatidilcerina es un fosfolípido, ¿no?, que está presente en la monocapa lipídica. Si ustedes recuerdan el primer artículo que ustedes leyeron sobre las diferentes teorías, ¿no?, de la bicapa lipídica y donde habían las balsas, bueno, entonces en esta bicapa lipídica, hablando de un eritrocito, y la verdad de otras células más, pero aquí estamos hablando del eritrocito, existe esta escramblasa, que es una enzima, ¿no? Entonces, activa la fosfatidilcerina, ¿no? Y esta escramblasa de fosfatidilcerina lo que va a hacer que se invierta, ¿no?, que se cambie, que esa hemicapa se externalice. Entonces, se activa esta escramblasa de fosfatidilcerina, que obviamente dependen de la ceramida. La ceramida es parte de la conformación del eritrocito. Eso se va a ver en lo que se vean grupos sanguíneos ABO. Ahí les he colocado un cuadro de las ceramidas, que es parte de la superficie del eritrocito. Entonces, ahí tenemos que la fosfolipasa A2, ¿no es cierto?, además de generar este ácido araquidónico, que es lo que estábamos viendo acá, va a generar un lisodderivado que es el PAF. Este PAF, que ustedes también quizá lo vayamos a ver en lo que es plaquetas. Entonces, este PAF va a ser transformado por una acetiltransferasa en un factor que va a ser el factor de activación plaquetaria. Este factor va a estar justamente involucrado en la regulación de procesos inflamatorios, trombosis, cardiovascular, agregación plaquetaria, en fin, pero al mismo tiempo va a estimular, ¿no?, vía esta escramblasa, esta enzima. Entonces, esta escramblasa tiene mucho que ver con que esta fosfatidil,
fosfatidilserina, ¿no? Entonces, estimula la esfingomielinasa, que es una enzima que va a hidrolizar esta esfingomielina y va a generar una ceramida como segundos mensajeros para una señalización de apoptosis de las células, en este caso de la eriptosis que estamos hablando, ¿no? Entonces, ahí es donde se va a dar justamente esta inversión. ¿A través de qué? A través de esta enzima de eriptosis, lo que nosotros decimos que es una señal de eriptosis. Otra vía nosotros tenemos la calpaína, ¿no? La calpaína es una proteasa de cisteína, ¿no? Y entonces esta proteasa se activa por el incremento del calcio intracelular. Y entonces, una vez que se incrementa, se va a ver una autoproteólisis, porque se degrada la proteína del citoesqueleto, y ahí tenemos dos, que son la espectrina y la fodrina. Vamos a escribir acá. Espectrina, y tenemos también la fodrina. Entonces, aquí tenemos que se degradan estas dos proteínas, espectrina y la fodrina, que son dos principales. Entonces, ahí se ve una desestabilización de la membrana, y ahí va a haber la formación de unas microvesículas, que son las microvesículas bleeding, es así como se les dice, ¿no? Estas microvesículas bleeding, lo que van a fomentar es la apoptosis, modificando la forma del eritrocito. Entonces, principalmente aquí hemos visto que son tres vías: energética, oxidativa y osmótica. Complementar a todas esas vías, nosotros tenemos la alteración de la calpaína, la escramblasa y también del canal de Gardus. Principalmente esto. Y bueno, y complementario al osmótico, nosotros tenemos el ácido araquidónico, que puede participar en la ceramida de la escramblasa, y también acá por el canal de calcio, para que ingrese más calcio dentro del eritrocito, incrementando la cantidad de este calcio libre dentro del eritrocito para esta apoptosis o esta eriptosis del eritrocito propiamente dicho. Ese es un mecanismo interno, entonces, que tiene que ver con el incremento de calcio intracelular en este eritrocito. Bueno, entonces cuando los hematíes se rompen, ¿no? Los macrófagos metabolizan el fierro y la hemoglobina. Entonces ese fierro, aquí tenemos, ¿no es cierto? Este fierro liberado de la hemoglobina va a poder ser reaprovechado. Entonces él va a caer en la circulación, donde va a ser transportado por la transferrina hasta la médula ósea, donde va a ser utilizado para la producción de nuevos hematíes, o para el hígado, o para otros tejidos donde vaya a ser almacenado en forma de ferritina. Entonces, de una manera resumida, una vez que el eritrocito ha alcanzado la plenitud de la vida de unos 120 días aproximadamente, y ya resulta demasiado frágil para que él pueda seguir toda esa circulación, toda su función, su membrana se rompe, ¿no? Y entonces la hemoglobina es liberada, y ahí es fagocitada por estos macrófagos, que son macrófagos tisulares en el organismo, que es lo que se denomina el sistema retículo endotelial. Y bueno, y entonces es como observamos toda esa vía. Ahora, la hemoglobina se escinde primero en lo que es la globina y el hemo, ¿no? Y el anillo hemo, que se va a abrir para dar este hierro libre que la transferrina transporta por la sangre, lo que han estado viendo, y una cadena recta de 4 núcleos pirrólicos, que es lo que habíamos visto en la síntesis de la hemoglobina, ¿no? Que va a constituir el sustrato final, a partir del cual se va a formar la bilirrubina. Entonces, la primera sustancia que se forma es la biliverdina, ¿no? Esa biliverdina es una sustancia que después se va a reducir hacia bilirrubina libre, o que también se conoce como bilirrubina no conjugada, ¿no? Que va liberándose poco a poco de los macrófagos hacia el plasma. Entonces, esta forma, ¿no?, de bilirrubina se va a unir de una forma un poco más intensa a la albúmina del plasma,
y va a ser transportada por la sangre y los líquidos intersticiales, ¿no? Y en pocas horas la bilirrubina no conjugada se absorbe por la membrana del hepatocito, ¿no? Al entrar dentro del hepatocito, se va a desligar de esa albúmina plasmática y entonces ahí se va a conjugar en lo que es el gluconato de bilirrubina, que es en la mayoría, según literatura, un 80%. Después la bilirrubina, ahí tenemos en gluconato de bilirrubina, en sulfato de bilirrubina, que es un 10%, y después otras sustancias más. Entonces, de esta manera, la bilirrubina, ¿no? La bilirrubina de los hepatocitos a través de estos mecanismos de transporte activos va a ser excretado por los canalículos biliares y bueno, y de ahí al intestino. Este es nuestro hematíe, ¿no? Es nuestro hematíe que tiene una función importante, ¿no es cierto? Es un eritrocito, es un hematíe, es un glóbulo rojo, es un eritrocito, ¿no? También les dije. Entonces, la función de este eritrocito es transportar la hemoglobina, ¿no? Y a su vez oxígeno, ¿no? Desde los pulmones hacia los tejidos. Entonces, las células rojas de los mamíferos son unos discos bicóncavos, ¿no? Es redundante, pero bueno, igual vamos a ver clásicamente cómo es. Es un disco bicóncavo que tiene una compresión en la parte central, ¿no? En ese formato igual es importante. ¿Por qué? Porque le va a dar maleabilidad a estas células para poder estrecharse por los capilares que tienen diámetro reducido, y también les permite hasta cierto punto que vayan a moldar su forma en respuesta a intercambios osmóticos de la sangre. Entonces, las células rojas, los eritrocitos, están localizados en un ambiente hipotónico que se va a hinchar y formará una esfera que se rompe en un medio hipertónico ¿no? Y él va a disminuirse. Entonces, las hematíes, los eritrocitos no tienen, como ya habíamos visto antes, organelos membranosos. Ellos son simples, tienen un saco membranoso, digamos así, con enzimas, con proteínas, ¿no? Hemoglobina, que es el pigmento que va a ayudar para el transporte del oxígeno. Obviamente es anucleada, como lo están viendo acá. No tiene mitocondrias, ¿no? Que entonces por eso no es muy eficiente en su metabolismo oxidativo y por eso son 120 días y se va degradando la membrana, que ya les había dicho. No tiene ribosomas, entonces si no hay ribosomas no va a haber una regeneración de proteínas dañadas o perdidas, pero por otro lado sí va a tener un repertorio metabólico, aunque limitado, pero tiene un repertorio metabólico limitado. Esta limitación va a impedir la síntesis de nuevos lípidos, ¿no? Y obviamente el que carezcan de este núcleo va a ser también motivo de que hayan procesos regenerativos realmente mínimos, ¿no? O casi nada. Lo que sí, más bien, este eritrocito es muy importante que él se adapta al estrés circulatorio, ¿no? Entonces, si hay varias desventajas, la capacidad de estos eritrocitos para mantenerse en la circulación va a depender de que ellos tienen una estructura, una membrana adaptativa, ¿no? De que tienen unas vías de metabolismo energético, que es lo que hemos estado viendo, intermediarias, y porque también ellos tienen la capacidad de mantener los componentes citoplasmáticos y la hemoglobina en un estado soluble y no oxidativo. Entonces, realmente, cuando nosotros hablamos de este eritrocito es un luchador. Este eritrocito es capaz de sobrevivir 120 días, ¿no es cierto?, bajo circunstancias muy agresivas que es en el organismo, y ellos consiguen realmente mantenerse. Aquí nosotros vemos la membrana del eritrocito, que habíamos visto, es una bicapa de lípidos, ¿no? Y se anclan redes, una red filamentosa de proteínas que está por debajo del citoplasma de la membrana, lo que nosotros vemos aquí, ¿no? Esta red filamentosa de proteínas, que es también conocida como el esqueleto, el citoesqueleto de la membrana, tiene un papel importante porque va a mantener o va a darle la forma al eritrocito
y también va a modular esa deformabilidad y esa estabilidad mecánica cuando él tiene que movilizarse. Principalmente está conformada por proteínas, después casi muy cercano por lípidos y una menor, muy menor cantidad por carbohidratos, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos, ¿cierto? Aquí tenemos actina y espectrina. Aquí está la espectrina y aquí está la actina, básicamente, ¿no? Que son las proteínas que contienen el esqueleto de este eritrocito. Perdón. El número de Matías es importante, pero no fundamental. Bueno, en un hemograma, en eritrometría, ¿no? Que lo que nos ve el número de eritrocitos, si estuviese normal, no necesariamente podríamos decir o afirmar que el individuo no tiene ningún disturbio relacionado con los hematíes, ¿no? Porque puede haber un número normal, ¿no? Pero tener alguna deficiencia, ¿no? En la función, como podría ser en algunas anemias, por ejemplo. Y para esto aquí vemos la eritrometría o una biometría eritrocitaria, ¿no? Donde se están viendo índices y parámetros. Entonces, esta citometría hemática, biometría, en fin, que viene bueno, sí es cito de célula, ¿no? Metría, que es justamente para medir. Entonces aquí tenemos los datos de esta citometría, consideramos hemoglobina, hematocrito, ¿no? Volumen corpuscular medio, concentración de hemoglobina corpuscular media, reticulocitos. Además de eso, todavía se considera el número de glóbulos rojos, la hemoglobina corpuscular media, que es diferente a la concentración de hemoglobina corpuscular media, el coeficiente de variación del volumen globular medio, ¿no es cierto? Ahora bien sabemos que la hemoglobina se mide en gramos, ¿no? ¿Y qué es lo que va a representar aquí? Aquí se va a representar la cantidad de esta hemoglobina, de esta proteína por unidad de volumen, ¿no? Entonces, esto nos ayuda para ver si hay o no una anemia, ¿no? Pero solo si las cifras de la hemoglobina son inferiores a los valores normales, ¿cierto? Aquí tenemos después también lo que es el hematocrito. Bueno, ahorita después vamos a ver lo que es el hematocrito, pero aquí, por ejemplo, tenemos en el caso, por ejemplo, ¿no? En el caso de anemias ferropénicas, ¿no? En el caso de anemias ferropénicas, ellos tienen un volumen corpuscular medio, ¿no? Y hemoglobina corpuscular media baja. Sin embargo, nosotros observamos que en anemia ferropénica el coeficiente de variación del volumen globular medio está aumentado. Entonces, cuando lo comparamos, esa anemia ferropénica con la anemia talasémica, eso para ver la importancia de una biometría, ¿no? Cuando se compara con un resultado de una talasemia, en la talasemia que vemos que el volumen corpuscular medio, estábamos viendo aquí, volumen corpuscular medio, ¿no? Y la hemoglobina corpuscular media, que no es la concentración de hemoglobina, pero la hemoglobina corpuscular media, también están disminuidas, ¿no? Tanto en la anemia ferropénica y también en la talasemia están las dos disminuidas. ¿Dónde se hace un diagnóstico diferencial en una biometría eritrocitaria? Cuando en la anemia ferropénica, por ejemplo, se observa que el coeficiente de variación del volumen globular medio está aumentado, ¿no? Sin embargo, en la talasemia, el coeficiente de variación del volumen globular medio está normal. Entonces, ahí se puede hacer un diagnóstico diferencial apoyándose en una biometría eritrocitaria, ¿no? En ese caso, la citometría hemática ayudaría bastante como para hacer
una conjetura un poco general. Aquí los reticulocitos, por ejemplo, son eritrocitos jóvenes, ¿no?, que contienen aún restos de retículo endoplasmático en su citoplasma, como habíamos visto, ¿no? Entonces ellos son discretamente un poco más grandes que los eritrocitos maduros, ¿no? Pero bueno, todavía faltan, en verdad, madurar un poco más. Aquí están los valores, ya un poco más de un hemograma. En los hombres sanos, el número medio de eritrocitos, pueden haber variaciones de acuerdo a la literatura, ¿no? Por milímetro cúbico es de 5.200 más menos 300.000. ¿No? En las mujeres es de, en este caso, aquí vemos, ¿no?, en las mujeres es de, bueno, aquí es hombre y aquí es mujer. Aquí vamos a colocar hombre y aquí mujer, ¿no es cierto? Bueno, y aquí las mujeres es de 4 millones, es de 500.000 más o menos 300.000, de la misma forma. Las personas ahora que viven en altitudes elevadas tienen mayor cantidad de eritrocitos, ¿no? Aquí tenemos volumen corpuscular medio o volumen globular medio, por eso puede ser BGM o BCG. De acuerdo a la literatura puede ser BCM también, volumen corpuscular medio o volumen globular medio. Hemoglobina globular media y concentración de la hemoglobina globular media, ¿no? Y acá, normocítica, microcítica, macrocítica, normocrómica, hipocrómica, hipercrómica y con mayor o menor concentración de hemoglobina. Aquí nosotros vemos, ¿no?, anemia por índice eritrocitario. La forma normal del eritrocito habíamos visto que era un disco bicóncavo, ¿no?, aproximadamente de unas 8 micras, más o menos 2, podía ser hasta 6 micras, ¿no? Y en algunas patologías, por ejemplo, como la deficiencia del hierro, los eritrocitos pueden ser más pequeños, microcitos, ¿no?, o de un tamaño mayor, por ejemplo, en la anemia megaloblástica, macrocitosis. Entonces, cuando son identificadas, habíamos visto estas alteraciones en la sangre periférica, serían las anisocitosis. Aquí, en este cuadro, nosotros observamos, ¿no es cierto?, hemoglobina, volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media, que puede ser normal o puede haber una pseudoanemia. Dentro de todos estos tenemos la anemia microcítica hipocrónica, la normocítica y la macrocítica. La macrocítica relacionada con la anemia megaloblástica, que puede ser con alteraciones de vitamina B12, ácido fólico, como lo habíamos visto. Aquí en la microcítica relacionada con el fierro, ¿no es cierto?, porque, bueno, había deficiencia de fierro, ferritina, ¿no?, niveles disminuidos de ferritina por anemia ferropénica o anemia con enfermedades crónicas. Y también aquí en una anemia normocítica o normocroma, digamos así, puede estar normal o puede haber alteración, ¿no?, reticulocitos, un aumento en la hemólisis o disminución por unas alteraciones primarias. Entonces aquí tenemos, ¿no?, enfermedades crónicas, mieloptosis, síndrome mielo, linfoproliferativos. Y aquí tenemos también las mismas consideraciones en esta tabla. Si venimos a enumerar, vamos a enumerar algunas anemias o el tipo de anemias, ¿no?, diversa también es la literatura. La mayoría de estas clasificaciones redunda en qué? En que hay anemias por pérdida de sangre, anemias aplásicas, megaloblásticas, anemias hemolíticas, anemias ferroprivas. En anemias, por ejemplo, por pérdida de sangre, tras una pérdida, una hemorragia rápida, ¿no?, el organismo inmediatamente va a sustituir la porción líquida del plasma en torno de 1 a 3 días, ¿no? Pero, aún así, esta respuesta va a dejar una concentración baja de eritrocitos. Si no se produce una segunda hemorragia, esa concentración de eritrocitos va a normalizarse, ¿no?, en 3 a 6 semanas. Ahora, cuando se producen pérdidas continuas de sangre, la persona
no puede con frecuencia absorber suficiente hierro de los intestinos como para poder formar la hemoglobina tan rápidamente como le está perdiendo. Entonces los eritrocitos que se producen son mucho más pequeños que lo normal y contienen menor cantidad de hemoglobina, entonces ahí hablaríamos de anemias microcíticas, ¿no? Todo esto con pérdida de sangre que puede ser agudas o crónicas. En lo que son las anemias aplásicas, ¿no? Que podríamos decir, por ejemplo, por disfunción de médula ósea. La aplasia de la médula ósea significa una falta de la función de la médula, ¿no? Entonces, por ejemplo, exposición a altas dosis de radiación o de quimioterapias en tratamientos de cáncer puede causar un daño en las células madres de la médula ósea y entonces puede recorrer con esto unas semanas de anemia, ¿no? O también, por ejemplo, elevadas dosis de algunos productos químicos tóxicos como insecticidas, benzenos de la gasolina, por ejemplo, puede provocar también la misma falla, ¿no? Entonces, en trastornos autoinmunitarios, por ejemplo, el lupus eritematoso, el sistema inmunitario empieza a atacar, ¿no?, las células sanas, y como las células madre de la médula no pueden conducir, surge una anemia aplásica. Entonces, aproximadamente la mitad de casos se va a desconocer la etiología, ¿no?, pero podría darse así como una anemia aplásica idiopática, ¿no? Entonces, la anemia aplásica idiopática grave causa la muerte, ¿no? Y en sí, bueno, el tratamiento son transfusiones sanguíneas. Sin embargo, eso puede temporalmente elevar la cantidad de eritrocitos, pero no es un tratamiento muy sucedido a largo plazo, digamos así. Otra también es un trasplante de médula ósea. En lo que es la anemia megaloblástica, ¿no?, aquí definitivamente consideramos, ¿no?, que los eritrocitos van a incrementar su tamaño, ¿no?, unas formas extrañas a veces, ahí es el megaloblasto propiamente dicha, ¿no? Y de esa forma podríamos recordar con lo que habíamos visto en los slides anteriores sobre la atrofia de la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, ahí en esa situación observamos la anemia perniciosa, ¿no? O cuando también se da la atrofia de la mucosa gástrica en el caso de una cirugía, ¿no?, gástrica, entonces una gastrectomía quirúrgica, entonces también una atrofia de la mucosa gástrica desenlaza en una anemia megaloblástica. Entonces, en esta anemia megaloblástica puede darse, ¿no?, en pacientes, como habíamos visto, con estruve intestinal, donde no absorben el ácido fólico, la vitamina B12 u otros compuestos vitamínicos de la B. Y bueno, estos eritroblastos obviamente no van a poder proliferar muy rápidamente para poder formar el número de eritrocitos normal, y entonces van a tener un tamaño excesivo, ¿no?, formas raras, membrana frágil, y bueno, ahí es lo que vemos, unas anemias megaloblásticas. Y bueno, las anemias hemolíticas, aquí hereditarias, adquiridas, por ejemplo, aquí vemos la adquirida eritroblastosis fetal, después vemos talasemia alfa, además de la esteatocitosis y de la anemia falciforme, anemias de la hemoglobinopatías, déficit de la enzima G6, FD, paludismo, ¿no?, drepanocitosis falciformes, además de la anemia perniciosa, tenemos la anemia inmunohemolítica variada. Y la anemia ferroprivica por deficiencia de fierro, que es una microcítica. Bueno, entonces, en una hemorragia aguda, ¿no?, por ejemplo, pérdida de sangre, ¿no?, el tratamiento inmediato es reponer la parte líquida, ¿no? Entonces ahí hay una reposición de sangre, una transfusión de sangre, ¿no? Si la hemorragia fuese intensa,
¿no? Muchas veces va a ser necesaria una transfusión, ¿no? Inmediatamente, y el suero, en este caso el suero fisiológico, va a mantener la volemia, ¿no? Mientras que los hematíes van a llevar algunas semanas para ser repuestos, ¿no? Entonces, generalmente, las anemias por hemorragias se deben a la pérdida de fierro, ¿no? Y porque la hemoglobina demora un poco en ser repuesto, que ya les había dicho que es 1 a 2 semanas, si es que no fuesen recurrentes, ¿no? Pérdida de fierro y pérdida de hemoglobina. Y la deficiencia de la maduración de los glóbulos rojos, habíamos hablado reiteradamente sobre la falta de vitamina B12 y del ácido fólico, característico, ¿no?, de la anemia megaloblástica, ¿no es cierto? Porque las células tienen un mayor tamaño, ¿no?, que lo normal, justamente por la deficiencia de esa vitamina B12, que va a comprometer, ¿no es cierto?, la síntesis del ADN, y entonces la replicación celular va a quedar comprometida, haciendo que la célula esté de un tamaño más aumentado, ¿no? Entonces esas células consiguen almacenar, sí, más hemoglobina que una célula normal, pero debido a las alteraciones justamente en su tamaño, ¿no?, porque ya son grandes, la membrana es mucho más sensible y cualquier estrechamiento o punto rígido, ellas van a romperse. No consigue vivir unos 120 días, digamos así. Y acá, en este resumen, en este cuadro resumen, nosotros observamos el mecanismo normal y alteraciones en la absorción de la vitamina B12, ¿no? Entonces, aquí nosotros observamos, ¿no?, la vitamina B12 que, a ver, vamos a colocarles acá. Aquí en el gráfico tenemos CBL, que en verdad es la vitamina B12, ¿cierto? Y después, aquí nosotros tenemos, voy a colocar acá el HC, que es la aptocorrina. Dice que no hay más. Ya. Ya. Entonces nosotros tenemos que la vitamina B12, ¿no?, ingresa al organismo, ¿no?, a través de la dieta, ¿no? Entonces ingresa a través de la dieta, inmediatamente, ¿no?, nosotros tenemos que tenemos la aptocorrina. La aptocorrina es una proteína, ¿no?, que también se nombra como proteína R o factor R, que en otra literatura van a encontrar con el nombre de transcobalamina 1, porque hay transcobalamina 1 y transcobalamina 2. Entonces, esta glicoproteína es producida por las glándulas salivales, por eso es que acá tenemos, ¿no?, la saliva. Entonces, la aptocorrina, producida también en las glándulas salivales, en la cavidad oral, ella va a ser secretada, obviamente, cuando haya una respuesta de ingesta, como ingesta de los alimentos por la masticación, ¿no? Masticación, que es la digestión mecánica, el primer paso. Entonces, esta proteína se va a unir fuertemente a la vitamina B12. Al unirse a la vitamina B12, ella va a ingresar, ¿no es cierto?, ¿no?, a través de todo este mecanismo, ella va a ingresar, ¿no? Y en boca es un mecanismo para proteger, digamos, hasta cierto momento, la vitamina B12, ¿no? Y ella no sea degradada, ella sea conservada, ¿no?, hasta que llegue al medio ácido del estómago. Entonces, aquí, ¿no?, la vitamina B12, la verdad que es importante por el tema de la anemia macrocítica que habíamos visto, ¿no es cierto? Esta vitamina B12, que no va a soportar, obviamente, el medio ácido aquí en el estómago, porque aquí ya está en el estómago, ¿no?, y que se desnaturaliza. Entonces, ella en este momento todavía está con la aptocorrina,
pero llega un momento en la que ella se separa de la aptocorrina, ¿no? Ya deja de formar ese complejo de la aptocorrina e inmediatamente ella se va a unir al IF, que es el IF que era el factor intrínseco, ¿no? Entonces, aquí, justamente cuando yo les hablé antes, en las diapositivas anteriores, yo les dije, ¿no?, que era importante porque, en verdad, la vitamina B12 no era, tenía que ser conservada en el estómago, tenía que ser protegida de los ácidos, y hablando ya un poco más detalladamente, teníamos la aptocorrina, que se liga con ella, une un complejo con la vitamina B12. Después tenemos el otro complejo, que es con la IF, que es el factor intrínseco, que va también, ¿no?, a proteger esta vitamina B12 y va a proteger de este ácido clorhídrico gástrico, que es producido por las células parietales, ¿no?, que también producen lo que es el factor intrínseco, para que cuando la vitamina B12 se libera de la aptocorrina, inmediatamente ella se va a unir al factor intrínseco para que pueda ser protegido. Y en el duodeno, ¿no?, en el duodeno, la vitamina B12 libre se une a este factor intrínseco, ¿no?, para crear justamente ese complejo, y cuando llega a la porción terciaria intestinal, el intestino delgado, que es lo que llamamos el ileón, ¿no?, finalmente, que es ahí van a haber receptores especializados en superficie que se llaman los cubilin, que es lo que están acá, estos cubilin, ¿no?, que identifican la vitamina B12. Entonces ahí se identifican este complejo, y ahí lo van a llevar a la circulación a través de endocitosis, que va a ser la absorción mediada, ¿no? Entonces, en resumen, la función de la aptocorrina es la protección de la vitamina B12, ¿no? Esta vitamina B12 que es sensible a los ácidos gástricos, ¿no?, del ácido clorhídrico estomacal. Esta aptocorrina, además, también circula y se une aproximadamente el 80% de la vitamina B12 circulante, ¿no? Entonces, es importante, una vez de que la mantiene el complejo, para que después nosotros observemos la vitamina B12 con el factor intrínseco, y después por el cubilín, por endocitosis, ingrese a nuestro organismo. Y acá hay algo más, ¿no? Aquí nosotros veíamos que el tamaño era importante, la vitamina B12, que tiene un tamaño exagerado, anemia megaloblástica relacionada con la B12, ¿no es cierto? Aquí se comprometía la síntesis del ADN, ¿no es cierto? Y ahora, algo importante, la vitamina B12 no solamente no es adquirida por la dieta, también hay bacterias intestinales que producen la vitamina B12, ¿no? También observamos esto. Entonces, sintetizan esta vitamina, ¿no? Cuando no hay un factor intrínseco, entonces no vamos a tener una buena absorción del intestino y podemos tener lo que es la anemia perniciosa, un tipo de anemia megaloblástica. Lo que había que acotar sobre este tipo de alteración. Ahora vemos lo que es la anemia falciforme, que antes lo habíamos visto incluso cuando estábamos viendo las alteraciones y les mostré, ¿no?, que era de forma falciforme la forma del eritrocito, ¿no? Entonces, la anemia falciforme es una enfermedad sanguínea, es genética, está caracterizada por la 9:53. No nos va a alcanzar, nos quedamos, seguimos. No, vamos a seguir mejor, ¿ya? Si no nos va a alcanzar. Es una enfermedad genética que donde se ve la mutación del gen de la hemoglobina, ¿no? Entonces ahí lo que se genera es una molécula anormal de hemoglobina, que es la hemoglobina S, ¿sí? Entonces
Entonces, la anemia falciforme es de tipo hereditario, es una anemia hemolítica crónica causada por una mutación genética de la hemoglobina S. Ahí observamos que la valina es un aminoácido que está localizado en la sexta posición de la cadena beta del cromosoma 11. Y esa valina va a ser sustituida por la glutamina. Entonces, ahí se modifica la estabilidad y la característica físico-química de la molécula de la hemoglobina, que es la hemoglobina A, ¿no? Entonces, por eso es que entonces ya no es hemoglobina A, sino pasa a denominarse hemoglobina S, que esa S, la verdad, viene del inglés circle, ¿ya? Entonces, la valina sustituida por la glutamina en el caso de la anemia falciforme. Cuando hay situaciones de tensión de oxígeno baja, disminuidas, las moléculas de hemoglobina S tienen un formato alterado, de una forma discoide, un discoide falso, por eso es falciforme, falso, ¿no? Y entonces ellos sufren agregación y polimerización y pasan de un estado de líquido fluente a un estado viscoso, ¿no? Entonces eso justamente también es responsable por la distorsión y la plasticidad que están disminuidas de las hematíes. Entonces ese falseado, ¿no? Esa forma falseada del hematía tiene como consecuencia que tiene menor capacidad de transportar el oxígeno para los tejidos. Y eso va a crear dificultades en la circulación y obviamente disminución de la vida útil del eritrocito, que ya no va a ser de 120 días, entonces será aproximadamente de unos 20 días cuando ellos van a ser retirados de la circulación hacia el vaso. Entonces esa destrucción precoz de los hematíes obviamente tiene la consecuencia que va a haber menor transporte de oxígeno, ¿no? Para los tejidos, van a haber dificultades en la circulación, y con ello unas microinfecciones bacterianas, ¿no? Y un cuadro de anemia hemolítica crónica, ¿no? Entonces, es alguna de las características de la anemia falciforme. ¿Qué más tenemos? La anemia falciforme, para terminar acá, la anemia falciforme, ¿qué es? Habíamos visto que era una mutación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que se dio? Esto, la verdad, fue una adaptación del organismo que hace muchos años atrás en el Asia Menor, ¿no? El organismo tuvo que hacer algunas adaptaciones orgánicas o biológicas frente a la malaria, ¿no? Entonces, aquellos que tenían el gen S, ¿no? Sus descendientes tuvieron también esa hemoglobina modificada genéticamente, que tenía la capacidad, ¿no? La capacidad de poder defenderse por esta evolución de la malaria, ¿no? Entonces, esa adaptación. Entonces, así fue modificándose, fue pasando, ¿no? De papás a hijos con esas alteraciones y con el tiempo fue generando algunos problemas, ¿no? Esos problemas justamente fue en esta anemia falciforme. Hablando entonces del África, hubieron migraciones de las poblaciones, en este caso era población negra básicamente, y llegaron a América. Entonces, es así como se ha ido difundiendo poco más y poco menos esta anemia falciforme, que hoy en día tenía una ascendencia de poblaciones negras, pero hoy en día está realmente ya difundida en diversos grupos étnicos principalmente, ¿no? Ahora, hay algunas situaciones críticas o un poco especiales que cuando hay falta de oxígeno o en mujeres en el embarazo, ¿no? Presentan síntomas como infecciones urinarias o un parto más complicado. Eso es cuando hay el apareamiento, en todo caso el casamiento, ¿no? De dos portadores del gen, ¿no? Que es lo que se dice portadores de trazo falcémico. Entonces, en ese caso, ya se generan complicaciones de niños con anemia falciforme, ¿no? Que podría ser 1 de cada 500 nacimientos. Entonces, jóvenes, nos quedamos
en esta parte, por favor, diapositiva número 53. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? Tengo clases con la otra sección.